Damas y caballeros, Shazam es un absoluto desastre, uno de los mayores fracasos en toda la historia del cine de superhéroes. Y es que esta película tuvo una caída del 80%. ¡Qué escándalo! ¡Qué fracaso! ¡Qué brutalidad! ¡Qué tragedia! Atentos chicos, miren, Shazam, la furia de los dioses, ha ganado 2.35 millones de dólares, una disminución del 80% desde el viernes pasado. Tal como lo oyen, básicamente de un viernes para otro, esta película cayó y se derrumbó un 80%. Esto es una total y absoluta tragedia. Esto realmente es muy malo. Es una terrible noticia para los fans de DC. Es una pésima noticia para Shazam, para esta película que quería recaudar. Una película que necesitaba urgentemente mantenerse en taquilla porque comenzó muy mal. Estamos hablando de una película que nació muerta. Comenzó muerta y necesitaba recaudar más y más y más. Y sin embargo no lo hizo. Necesitaba mantenerse. Necesitaba tener piernas. Necesitaba tener resultados muy similares a los del Gato con Botas, que mejoraba cada fin de semana que pasaba. Pero no, esta película no solo no mejoró, no solamente cayó, sino que ha sufrido una de las caídas más grandes en toda la historia del cine de superhéroes. Para que ustedes puedan comparar, porque creo que a veces las comparativas son importantes, son odiosas pero son importantes. Hasta antes de este año, si hubiéramos quitado a Ant-Man and the Wasp: Quantumania, esta sería la caída más pronunciada de un viernes a otro en una película de superhéroes en todos los tiempos. Tal como lo oyen, no es ninguna maldita broma. Atentos, miren. Esto es Ant-Man and the Wasp: Quantumania, ¿no? 2023. Esta película ha recaudado muchísimo más, obviamente, lo que recaudará Shazam. Sin embargo, solamente estamos hablando de las caídas. Nosotros podemos ver que en su segundo viernes tuvo una caída del 82%. Sí, 82%. Sin embargo, obviamente recaudó muchísimo más que Shazam en su segundo viernes. Shazam está recaudando 2.35 millones de dólares, mientras que Ant-Man and the Wasp: Quantumania recaudó 8 millones. O sea, la diferencia es bastante notoria, es bastante brutal. Así que es algo que no podemos negar. Pero también hay que decirlo, Ant-Man and the Wasp: Quantumania tuvo una caída mayor. Ligeramente, pero sí, fue mayor. Ahora, nosotros vemos que Shazam, la furia de los dioses, o algunos de ustedes les dicen la furia de los progres, aunque yo personalmente considero que es una película decente. A ver, el problema de Shazam son muchos. Shazam tiene muchísimos problemas, evidentemente. Uno de ellos es que de por sí la primera película no fue tan recaudadora desde un inicio. O sea, la primera película recaudó 363 millones de dólares y solamente fue rentable gracias a que obviamente fue una película que costó muy poco dinero. Gracias a ese motivo la película alcanzó la rentabilidad, el punto de equilibrio e incluso fue un ligero éxito. Entonces, lamentablemente, en este caso los de Warner, los de DC cometieron la locura, que me parece una locura y también me parece una irresponsabilidad financiera, de pensar que haciendo y provocando que esta película tuviera un costo de producción mayor, fuese a recaudar más, cuando no fue así. La película terminó recaudando menos a pesar de haber costado más, lo que significa que es una total y completa tragedia para DC. Y viendo sobre todo la caída, yo lo veo muy difícil, ¿eh? Vemos cómo se ha separado la expectativa de la línea gris. Y la línea gris ya tenía una expectativa muy baja, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver 2.350.000 dólares. Trágico. Una tragedia total. De hecho, para que ustedes se den una idea, miren nada más. En este momento, viernes, chicos, este es viernes, atentos. Esta película ha recaudado menos el viernes que el martes de promoción. Sí, el martes esta película recaudó más que el viernes. ¡Qué maldita locura! Esto es muy malo, ¿eh? Muy malo. De hecho, para que ustedes se den una idea mejor, esto tiene 80% de caída, ¿no? Hay que compararlo con nada más y nada menos que Thor: Love and Thunder. Resulta que Thor: Love and Thunder tuvo un 80% de caída en su segundo viernes. Miren, 80% de caída. Entonces, si sigue lo mismo esta película de Shazam, podríamos nosotros pensar y considerar que tendría una caída en el fin de semana del 68%, tal y como lo tuvo Thor: Love and Thunder, que fue del 68%.
Entonces, de hecho, Ant-Man and the Wasp: Quantumania, que tuvo una caída del 82% en su segundo viernes, al final del día, en su segundo fin de semana, fue una caída del 70%. Sí, fue una caída grande, una caída marcada, una caída pronunciada. De hecho, es la mayor caída en toda la historia del MCU. Sin embargo, recaudó 31 millones de dólares, que no está mal, ¿eh? A ver, se supone que si esta película de Shazam cae un 68% en su segundo fin de semana, que es una brutalidad, esta película estaría recaudando probablemente, ojo, probablemente 10 millones de dólares o incluso menos. Sí, 10 millones de dólares o incluso menos en su segundo fin de semana Shazam: La Furia de los Dioses. ¿Son conscientes? Para que ustedes puedan comparar, miren nada más con Shazam del 2019. ¿Cuánto tiempo tardó Shazam en 2019 a hacer aproximadamente 10 millones en taquilla? En un fin de semana, obviamente, ¿no? Primer fin de semana, 53 millones. Segundo fin de semana, 24 millones. Tercer fin de semana, 16 millones. Es decir, los 3 primeros fines de semana de Shazam 2019 recaudaron más de lo que va a recaudar el segundo fin de semana de Shazam del 2023. A todo esto hay que sumarle la inflación, que ya lo hemos comentado, que ha subido casi $4 el precio medio del boleto desde el 2019 hasta la actualidad. $4, que es mucho. Eso significa que han ido muchas menos personas a las salas de cine de lo que creemos, de lo que pensamos. A esto también debemos agregarle una cosa importante, y es lo siguiente, chicos. Hay que pensar también que obviamente Shazam del 2019 costó 85 millones de dólares, mientras que Shazam del 2023 costó nada más y nada menos que 125. Es decir, Shazam del 2023 costó 40 millones de dólares más, lo que significa que es una tragedia aún mayor de la que nos imaginamos. Es increíble, porque yo dudo que esta película supere los 150 millones de dólares. Dudo que supere los 130. Incluso veo difícil la rentabilidad, ¿eh? Realmente veo difícil que esta película logre ser... A ver, rentable no va a ser, perdón. Rentable no va a ser. Que alcance a nivel de... Ojo con la palabra. De ganancias brutas su costo de producción. Lo dudo. Puede ser que lo logre, ¿no? Pero lo veo complicado. Que alcance con ganancias brutas su costo de producción. A ganancias brutas me refiero a lo que va a decir aquí. En recaudación mundial. Es decir, que logre una recaudación mundial de 125 millones de dólares. El problema es que la mitad se lo quedan los cines. O sea, de esos 125 millones de dólares que conseguirá Shazam, la mitad se lo quedan a salas de cine. Otro problema que tiene, obviamente, que nosotros ya sabemos, es que esto es tan solo el costo de producción. A esto debemos sumarle unos 50 millones de dólares de seguramente marketing. ¿Va? Así que obviamente nosotros ya nos damos una idea de que esta película arrojará unas pérdidas millonarias. Fácilmente 100 millones de dólares en pérdida para Warner con esta película. 100 millones de dólares. ¡Qué tragedia! Por eso es que esta gente está desesperada. Por eso es que esta gente está frustrada. Por eso es que hemos visto al actor de Shazam atacar a los fans. Decir que son tóxicos, que son personas débiles, que son personas tristes. Tenemos video en Astro Recargado al respecto. También hemos visto la pelea entre él y La Roca. También video en Astro Recargado. Porque este tipo empezó a atacar a La Roca. Incluso dio a entender que La Roca es en gran medida el culpable y el responsable del fracaso de Shazam. Luego salió a disculparse y a decir que no, que se malinterpretó y bla bla bla. Lo dijo muy literal. Entonces imagínense nada más. Ahora, lamentablemente esta es la situación. Vemos cómo Shazam difícilmente logrará ser rentable. No, rentable no lo va a ser, ¿vale? Ya. Olvídense de la rentabilidad. Es imposible. Con este fin de semana, se los digo yo, esta película necesitaba 370 millones de dólares para ser rentable. No es ninguna broma. 370 millones de dólares para alcanzar el punto de equilibrio. Esa cifra es imposible. No la va a conseguir. Imposible. ¿Va? Ni siquiera va a conseguir 200. Y ni siquiera quizás consiga 150 millones.
A ver, que si se sigue hundiendo así, capaz ni los 100. No, yo creo que los 100 sí los consigue. Pero vamos, es una tragedia Shazam. Una tragedia, un desastre absoluto. Y recordemos que este año se viene Aquaman. Y los comentarios dicen que Aquaman es una catástrofe. Qué curioso que esta película salga casi poquito después de Ant-Man and the Wasp: Quantumania, que es otro fracaso absoluto para Marvel. Marvel también perderá unos 70-75 millones de dólares con Ant-Man, mientras que DC Warner perderá unos 100 millones con Shazam. ¡Qué maldita locura! Damas y caballeros, háganme saber por favor qué opinan de todo esto. Es una brutalidad. Ya luego les traigo los resultados en taquilla que tuvo en su primer viernes la película de... Ustedes saben, ¿no? De Keanu Reeves. ¡Qué locura! ¡Pam, pam, pam, pam! Dándole con toda la taquilla. Chicos, muchísimas gracias. Hasta la vista, baby.